Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Eva fue la primera mujer creada en un paraíso perfecto, donde todo parecía eterno y armonioso. Su historia está marcada por decisiones que cambiaron no solo su vida, sino el destino de toda la humanidad. Un viaje lleno de belleza, desafíos y lecciones profundas, que nos enseña sobre el peso de las decisiones y la fuerza de la esperanza. Descubramos juntos quién fue Eva y cómo su trayectoria todavía influye en nuestras vidas. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si te gusta el contenido, no olvides enviar un muchas gracias. Y si quieres apoyar aún más el canal, hazte miembro y accede a beneficios exclusivos. Al principio, antes de que el mundo experimentara el peso del tiempo, el Creador dio forma a su obra maestra. La tierra estaba en perfecta armonía, con ríos cristalinos que serpenteaban a través de campos fértiles y árboles que parecían susurrar con el viento. En el centro de todo estaba el jardín del Edén, un paraíso tan espléndido que sus colores parecían más vívidos que cualquier cosa que podamos imaginar hoy. Fue allí donde Adán, el primer hombre, vivió en comunión con el Creador y con toda la creación. Pero todavía faltaba algo, como si la melodía de Edén estuviera incompleta, esperando que una nota final sonara perfecta. Fue entonces cuando Dios, en su sabiduría, decidió que Adán no debería estar solo. En un momento envuelto en misterio y significado, el Creador hizo que Adán cayera en un sueño profundo. A partir de la costilla del hombre esculpió a Eva, la primera mujer, con un cuidado que parecía trascender incluso el trabajo de las estrellas. Cuando abrió los ojos por primera vez, Eva vio un mundo que parecía saludarla, como si hasta los pájaros cantaran en su honor. Sus pasos ligeros recorrieron el Edén y todo a su alrededor parecía florecer bajo su presencia. Adán, al verla, reconoció inmediatamente que ella era parte de él, pero al mismo tiempo algo nuevo, algo que completaba su existencia. Juntos vivían en perfecta armonía, como las dos caras de una misma moneda, cuidando el jardín y disfrutando de una libertad que ningún otro ser había conocido jamás. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento permanecían como guardianes silenciosos en medio del Edén, cuyo significado aún estaba envuelto en un misterio. Eva rápidamente encontró su lugar en el Edén, no como mera espectadora, sino como guardiana activa de ese paraíso único. Cada mañana era como un regalo envuelto en una luz dorada, y el frescor de la brisa parecía traer susurros de una armonía imposible de describir. Eva exploró el jardín con una curiosidad delicada, casi infantil, pero al mismo tiempo llena de determinación. No solo vio la belleza que la rodeaba, lo sentía como parte de ella misma, como si el jardín fuera una extensión de su alma. Los árboles se balancearon suavemente ante su toque, como si reconocieran la bondad en su corazón. Los arroyos murmuraban canciones mientras ella los cruzaba, y los animales acudían a ella con la misma tranquila confianza que tenían en Adán. Cada detalle del Edén parecía reflejar una única verdad.
Todo allí estaba en perfecta comunión. Eva y Adán vivieron como guardianes de esa creación, cuidando las plantas, observando los ciclos y reconociendo la presencia divina en todo. A pesar de ello, Eva no pudo evitar sentir la misteriosa presencia de los dos árboles en el corazón del jardín. El árbol de la vida emanaba una energía serena, casi reconfortante, mientras que el árbol del conocimiento parecía velado por un misterio que ella no podía comprender. Era como si la misma tierra que los rodeaba guardara un secreto. Adán había mencionado la advertencia del Creador, no comer del fruto prohibido, pero la curiosidad, aunque sutil, ya comenzaba a infiltrarse en el pensamiento de Eva. No una curiosidad rebelde, sino una curiosidad humana, esa chispa de querer comprender algo más grande que ella misma. Los días en el Edén estuvieron envueltos en una paz casi palpable, pero incluso en la perfección había algo que se movía de manera diferente. Eva, mientras exploraba el jardín, comenzó a notar una criatura peculiar, una serpiente, que parecía distinta de todos los demás animales. No era solo la forma en que se deslizaba silenciosamente entre los árboles, sino algo en su presencia. La serpiente parecía estar observándola con inusual atención, como si guardara secretos que nadie más podía entender. En un momento aparentemente normal, mientras Eva admiraba los árboles que rodeaban el corazón del Edén, la serpiente se acercó. Su voz era inesperadamente suave, casi fascinante, y llevaba una melodía peligrosa en cada palabra. Entonces, ¿es cierto que Dios dijo que no se puede comer de ningún árbol del jardín?, preguntó, con una falsa inocencia que parecía medir cada respuesta. Eva, sorprendida, respondió sin dudar: podemos comer frutos de todos los árboles, excepto del que está en medio del jardín. Dios nos dijo que si lo comemos o lo tocamos, moriremos. La serpiente entonces dejó escapar una risa baja, llena de algo que Eva no pudo descifrar del todo. ¿Morir? No, no morirás, dijo con una certeza que pareció cortar el aire. En verdad, Dios sabe que en el momento en que coman este fruto, se les abrirán los ojos y serán como Él, conociendo el bien y el mal. Esas palabras fueron como una semilla plantada en la mente de Eva, creciendo rápidamente y envolviendo sus pensamientos. Eva miró el árbol a lo lejos, con sus hojas brillantes y sus frutos que parecían casi palpitar de vida. La idea de ser como Dios resonó en su mente, provocando una mezcla de fascinación y duda. La serpiente permaneció allí, inmóvil, esperando una respuesta. Eva permaneció frente al árbol por más tiempo del que creía. La fruta parecía diferente ahora, como si la luz del jardín la hubiera elegido para brillar más. Su forma era perfecta, casi fascinante, y había algo en su apariencia que evocaba una mezcla de curiosidad y deseo. Las palabras de la serpiente todavía resonaban en su mente, como un eco que no podía silenciar. Tus ojos serán abiertos, serás como Dios. Dio un paso más cerca, vacilante, mientras su mirada subía lentamente por el árbol. El sonido a su alrededor parecía distante, amortiguado, como si el propio Edén se hubiera quedado en silencio. La serpiente permaneció cerca, casi imperceptible, pero presente, esperando con una paciencia que hizo que el momento se prolongara más. Eva extendió la mano y sus dedos se cernieron sobre la fruta prohibida, pero vaciló. Algo dentro de ella sabía que este acto era más que una simple elección. Era un paso hacia lo desconocido, un salto que no podía revertirse. Luego, casi sin darse cuenta, su mano tocó la fruta. La textura era suave, tentadora, y Eva la sostuvo, sintiendo un peso extraño, como si llevara algo más grande que ella. Respirando profundamente, se llevó la fruta a los labios. El mordisco fue pequeño, casi insignificante, pero el sonido que hizo, un leve crujido, pareció resonar por el jardín como un trueno lejano. En un instante, algo cambió. Fue como si una ola invisible hubiera atravesado el Edén.
El sabor de la fruta era dulce, pero también tenía un sutil amargor que Eva no podía explicar. Su mirada se volvió más aguda, como si viera detalles que antes no estaban allí. Y junto con esta nueva comprensión vino algo más, una inquietud, un sentimiento pesado que nunca antes había sentido. Eve miró a su alrededor, casi instintivamente, buscando a Adam. Sabía que necesitaba compartir lo que había hecho, y al mismo tiempo, algo dentro de ella temía lo que eso significaba. Eva encontró a Adán cerca de un arroyo, donde solía observar la danza de las aguas que reflejaban la luz del sol. Sus ojos buscaron los de él, llevando algo que no podía explicarse solo con palabras. Adam notó inmediatamente que había algo diferente en ella, una inquietud, una intensidad que nunca antes había visto. En las manos de Eva estaba la fruta, parcialmente mordida, y la vista pareció atrapar el aire en los pulmones de Adán. «Me lo comí», dijo Eva, con la voz llena de una mezcla de emoción y ansiedad. Ella se acercó ofreciéndole la fruta como si fuera una invitación. La serpiente dijo que nuestros ojos se abrirían, que conoceríamos el bien y el mal, y algo cambió dentro de mí. Adam, tienes que intentarlo. Sus palabras estaban impregnadas de una urgencia que era casi imposible de ignorar, como si algo dentro de ella pidiera compañía en el paso que había dado. Adam inicialmente dudó. Miró la fruta en silencio, sintiendo el peso de ese momento. Las palabras de Dios resonaron en su mente. La prohibición, la clara advertencia de que ese fruto traería muerte. Pero luego miró a Eve. Ella era diferente, como si llevara una nueva luz y al mismo tiempo una sombra desconocida. Sabía que no podía dejarla enfrentar esto sola. Con una decisión que parecía inevitable, Adán tomó el fruto de sus manos. El momento en que dio su primer bocado pareció ralentizar el tiempo. El sabor fue una sorpresa. Era dulce y denso, pero pronto dejó un regusto ligeramente amargo. De repente, sintió como si algo dentro de él se hubiera roto, o tal vez se hubiera abierto. Sus pensamientos se volvieron más rápidos, sus percepciones más agudas, pero junto con eso vino una sensación extraña e incómoda. Miró a Eva y por primera vez notó su desnudez de una manera que nunca antes había notado. Una nueva conciencia los envolvió como un pesado manto. Intercambiaron una mirada de incertidumbre y culpa, mientras el jardín a su alrededor parecía cambiar, como si hubieran perdido algo que nunca podrían recuperar. Y entonces, a lo lejos, escucharon el sonido de los pasos de Dios. Los pasos resonaron en todo el Edén como un latido profundo y constante. Cada sonido resonó en los corazones de Adán y Eva. Nunca antes habían experimentado miedo, pero ahora sintieron que un peso desconocido los envolvía, algo que les oprimía el pecho y les dificultaba la respiración. Instintivamente corrieron. Buscaron refugio entre los árboles, escondiéndose bajo la sombra de las anchas hojas, como niños que saben que han hecho algo mal y no quieren ser descubiertos. «Adán, ¿dónde estás?», Dios llamó. Su voz era diferente esta vez. Todavía tenía la misma fuerza y bondad, pero ahora parecía estar buscando algo que no debería perderse. Adán vaciló, y el silencio se extendió entre ellos como un abismo. Sabía que no podía permanecer en silencio para siempre. Con un profundo suspiro, salió de detrás de los árboles, con la cabeza inclinada y respondió: «Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo. Entonces me escondí». La siguiente pregunta sonó como una cuchilla cortando el aire. «¿Quién te mostró que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te ordené que no comieras?». Adam miró rápidamente a Eve. Su mente bullía con las nuevas emociones que ahora lo llenaban. Culpa, vergüenza, justificación. «La mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí». Los ojos de Dios se volvieron hacia Eva, quien sentía como si todo el peso del mundo recayera sobre ella. «¿Qué estás haciendo?»,
preguntó. Las palabras parecieron resonar en su mente, sacando a la luz todas las decisiones que había tomado. Eva señaló a la serpiente. La serpiente me engañó y comí. El Creador se volvió hacia la serpiente y su intensa presencia hizo que el jardín pareciera aún más oscuro. Mientras hablaba, cada frase tenía un peso eterno, un cambio irreversible. La serpiente estaba maldita y estaba destinada a arrastrarse por la tierra. A Eva, Dios le habló del dolor que llevaría en su camino como mujer y madre. Y a Adán le habló del arduo trabajo que se necesitaría para vivir en un mundo que ya no daría frutos sin esfuerzo. Adán y Eva permanecieron en silencio mientras Dios terminaba sus palabras. El jardín circundante parecía respirar más lentamente, como si compartiera la tristeza de ese momento. Luego, en un gesto que no esperaban, el Creador les hizo ropa para cubrirlos. Era como si, incluso en medio de la desobediencia, todavía hubiera cuidado en sus acciones. Las pieles utilizadas para vestirlos tenían un peso simbólico, un recordatorio del precio que la desobediencia había traído al mundo. Pero el Edén ya no sería su hogar. Dios los guió hasta la salida del jardín, y a cada paso, el sonido de sus pies en la tierra parecía ser absorbido por la melancolía que llenaba el aire. Adán y Eva no necesitaron explicaciones, sabían que era definitivo. Cuando finalmente cruzaron el umbral, el jardín desapareció de su vista, custodiado por querubines y una espada de fuego que giraba sin cesar, protegiendo el árbol de la vida. Fuera del Edén, el mundo era diferente. La tierra que alguna vez fue fértil, ahora era dura y requería esfuerzo para cultivarla. El aire parecía más pesado, el silencio más profundo. Por primera vez, Adán y Eva experimentaron un verdadero cansancio, de ese que no era solo físico, sino que se filtraba en el alma. Comenzaron a aprender cómo sobrevivir, cómo plantar, cosechar y construir refugios. Cada tarea, cada pequeño éxito, fue una mezcla de dolor y aprendizaje. Eva, especialmente, estaba abrumada por un nuevo sentimiento: la pérdida de algo que sabía que nunca podría recuperar. Pero al mismo tiempo, había una chispa dentro de ella, una promesa que el Creador había hecho. Habló de una descendencia, de un futuro donde la serpiente sería derrotada. Esa promesa resonó en su mente, incluso cuando los días parecían interminables y las noches solo traían el sonido del viento en un mundo que todavía parecía hostil. Mientras miraban al horizonte, Eva se dio cuenta de que algo nuevo estaba surgiendo dentro de ella, algo que cambiaría no solo su vida, sino la de toda la humanidad. Fue el comienzo de un camino aún desconocido, pero ya lleno de significado. Los días fuera del Edén fueron difíciles, pero también llenos de descubrimientos. Eva empezó a sentir algo diferente en su cuerpo, una sensación nueva que no entendía del todo. Era como si algo creciera dentro de ella, un misterio que la llenaba de expectación y miedo al mismo tiempo. Ella y Adán continuaron con sus tareas diarias, aprendiendo a trabajar la tierra, pero ese cambio era imposible de ignorar. Entonces llegó el momento que lo transformaría todo. Eva sintió el dolor del parto. El dolor era intenso, algo que nunca antes había experimentado. Su cuerpo parecía llevar el peso del mundo, pero también había una fuerza que la impulsaba a continuar. Cuando finalmente tuvo a su hijo en brazos, todo a su alrededor pareció quedar en silencio. Aquel ser pequeño, tan frágil, respiraba por primera vez. Eva lo llamó Caín. Había orgullo en sus ojos, mezclado con profunda gratitud. Ella susurró: «Con la ayuda de Dios, creé un hombre». Poco después, Eva volvió a dar a luz. Esta vez, un niño al que llamó Abel. Sus hijos crecieron y con ellos llegaron nuevas esperanzas, pero también nuevos desafíos. Caín era fuerte y ambicioso, dedicado a cultivar la tierra, mientras que Abel tenía un corazón tranquilo y se convirtió en pastor. Eva,
los observó atentamente, tratando de comprender lo que les deparaba el futuro. Sin embargo, incluso en medio de la alegría de verlos crecer, había una inquietud en Eva, un miedo que no podía nombrar. Quizás fue el peso de la promesa hecha por Dios en el Edén, o quizás el eco de las palabras de la serpiente, aún vibrando en algún rincón lejano de su memoria. Algo flotaba en el aire, invisible pero presente. El vínculo entre sus hijos, que debería haber sido motivo de alegría, empezó a transformarse en algo tenso, cargado de una energía que ella no sabía cómo disipar. El mundo de Eva se volvió más pesado a medida que el conflicto entre sus hijos pasó de las sombras de la duda a la cruda luz de la tragedia. Caín y Abel crecieron bajo el mismo techo, pero algo en ellos parecía estar desalineado. Abel, con su serenidad, dedicaba sus días al cuidado de las ovejas. Ofreció lo mejor de su trabajo a Dios, con sinceridad y devoción. Caín, por su parte, trabajó duro en la tierra, pero llevaba un peso que parecía crecer cada día. Cuando presentó su ofrenda, algo dentro de él se rompió al darse cuenta de que Dios miraba con favor a Abel, pero no a su ofrenda. La envidia creció en Caín como una sombra oscura, cada vez más espesa. Eva notó la distancia entre los hermanos, pero no supo cómo deshacer el nudo que se estrechaba entre ellos. Lo que no podía predecir era que esa sombra en Caín explotaría en algo irreparable. Una tarde, mientras estaban en el campo, Caín llamó a Abel. Lo que empezó como una conversación se convirtió en un acto de violencia que nadie podría haber imaginado. Cuando Eva vio a Caín regresar solo, perdido y apesadumbrado, su corazón ya sabía lo que había sucedido, incluso antes de que él pronunciara una palabra. La ausencia de Abel fue un golpe profundo para Eva. El dolor pesaba sobre su pecho como una piedra imposible de llevar. El dolor de perder a un hijo por la muerte era inimaginable, pero el dolor de perder a otro por la culpa y el exilio era igualmente devastador. Caín fue condenado a vagar por la tierra y Eva sintió como si su familia se estuviera desmoronando. La armonía que había conocido en el Edén era ahora un recuerdo lejano, casi como un sueño que se desvanece. El tiempo pasó, pero el corazón de Eva nunca se recuperó del todo de las pérdidas que había sufrido. Aún así, continuó, sostenida por una fuerza que apenas entendía, pero que sabía que provenía de algo más grande que ella misma. Adam estaba a su lado compartiendo el peso de la culpa, el dolor y la esperanza. Ya no eran los mismos que cuando salieron del Edén. La vida fuera del paraíso los moldeó, trayendo arrugas a sus rostros y sabiduría a sus ojos. Y entonces sucedió algo inesperado. Eva notó esa señal en su cuerpo una vez más, un movimiento sutil, una nueva vida creciendo dentro de ella. La noticia le trajo una mezcla de emociones, miedo a revivir el dolor, pero también una chispa de alegría que no había sentido en mucho tiempo. Cuando llegó el momento, Eva dio a luz a un nuevo hijo, al que llamó Siete. Mientras sostenía al bebé en sus brazos, sintió un destello de la promesa que el Creador le había hecho, como si ese pequeño ser llevara un pedazo de la redención que le había prometido. 7 crecieron con la misma bondad tranquila que Eva había visto en Abel. Se convirtió en una señal de continuidad, una prueba de que incluso en medio de la pérdida y el sufrimiento, la vida aún podía florecer. A través de Set surgió un nuevo linaje, y con él la esperanza de que el propósito divino continuaría incluso si Eva y Adán ya no estuvieran allí para verlo plenamente realizado. A medida que los años se acumulaban y sus fuerzas comenzaban a desvanecerse, Eva a menudo miraba hacia el horizonte, más allá de lo que sus ojos podían ver. Había algo en ella que entendía que su historia no se trataba solo de caer o sufrir, sino del comienzo de algo más grande. Incluso con todo lo que había perdido, Eva sabía que su vida tenía significado. Ella, la madre de todos los vivientes,
había plantado las semillas de una historia que seguiría contándose durante generaciones. Eva vivió sus últimos días observando lo que había plantado, no solo en la tierra, sino en la historia. Cada momento de dolor, cada pérdida, cada pequeño triunfo, todo era parte de una red más grande. Sabía que sus decisiones habían dado forma no solo a su vida, sino también al destino de todos los que vinieron después. Eva, con sus manos ahora marcadas por el tiempo, miró a sus descendientes y vio en ellos un reflejo de sus propias luchas. La búsqueda de la redención, la lucha contra la culpa, la esperanza que nunca muere. Había algo profundo en la vida de Eva que trascendía lo que podría explicarse simplemente como correcto o incorrecto. Su historia fue un poderoso recordatorio de que la humanidad lleva consigo el peso de las decisiones, pero también la gracia de la promesa. Eva había probado el fruto prohibido y sintió la separación del Edén, pero aún así no fue olvidada. Dios todavía estaba presente, vistiéndola, protegiéndola, permitiéndole ser la madre de todos los vivientes. Sus lágrimas, tanto de dolor como de alegría, se mezclaron con la tierra y sus pasos fuera del paraíso fueron el comienzo de un viaje que nunca terminaría. Las lecciones dejadas por Eva están grabadas en el corazón humano. Ella nos enseña sobre la responsabilidad que conlleva el libre albedrío, mostrando que cada elección conlleva consecuencias, pero también oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Su historia habla del peso de la culpa, pero también del poder del perdón, tanto de lo que buscamos como de lo que nos ofrecemos a nosotros mismos. Eva nos recuerda que incluso en medio del caos hay esperanza. Incluso cuando todo parece perdido, hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a continuar, a reconstruir, a esperar algo más grande. Y así, Eva se convirtió no solo en la primera mujer, sino también en el símbolo de nuestra humanidad. De sus errores, aprendemos a ser responsables. De su dolor, aprendemos la compasión. Y desde su esperanza, aprendemos a mirar hacia el horizonte, seguros de que la historia no termina aquí. Lo que comenzó con Eva todavía vive en cada uno de nosotros. Si te gustó la historia de Eva y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.